Lo que estás a punto de presenciar y de recibir a través de estas palabras no constituye, bajo ninguna circunstancia, un hecho casual o un simple evento del destino. Esto ha sido diseñado en los altares celestiales para cambiar tu fe para siempre, para transformar por completo la atmósfera espiritual de tu hogar, el destino de tu familia y la realidad de tus finanzas. Te invito a mantenerte conectado hasta el final absoluto de este mensaje, porque el Espíritu Santo de Dios va a desmantelar, de manera sistemática y con autoridad divina, cada una de las mentiras, estrategias y argumentos del enemigo que han mantenido tu vida estancada, bloqueada y sumergida en un perfecto desorden. Me he unido a cada uno de ustedes en una alabanza ferviente, gozándome con alegría en la presencia del Señor. Pueden ver claramente cómo estoy sudando en este santo altar, y esto es porque alabar al Señor con todo nuestro ser, con cada fibra de nuestro cuerpo y con toda nuestra mente, representa un ejercicio real, un esfuerzo tanto físico como espiritual que muchos de nosotros lamentablemente no hemos querido realizar antes de venir aquí. Piensen en esto con una profundidad absoluta, porque este es un principio que pertenece estrictamente al ámbito natural, pero que tiene repercusiones directas en el ámbito celestial. Cuando tú declaras abiertamente con tu boca que crees firmemente en Dios en el ámbito sobrenatural, automática e inmediatamente adquieres una responsabilidad ineludible, un deber sagrado que debes cumplir en el ámbito natural y terrenal. ¿Cuál es, entonces, esa responsabilidad natural que te corresponde única y exclusivamente a ti, y que ninguna otra persona, ni siquiera el pastor o tus familiares, puede asumir en tu lugar? Tu parte humana en este pacto consiste en hacer ejercicio físico, en permitir que tu cuerpo descanse de manera adecuada en el momento oportuno y en alimentarte correctamente todos los días de tu vida. Esa es tu santa responsabilidad, esa es, de manera exacta, tu parte en el pacto establecido con el Creador. Si tú, por el contrario, simplemente te cruzas de brazos de manera perezosa diciendo que crees profundamente en Dios, que posees una fe inquebrantable que mueve montañas, y pretendes depender única y exclusivamente de Dios para que Él opere en lo sobrenatural mientras tú, con tus malos hábitos y negligencias, destruyes tu propio templo físico descuidando tu salud. Déjame decirte hoy con la total autoridad espiritual que me ha sido conferida que eso de ninguna manera es fe. Eso no es fe bajo ninguna circunstancia imaginable. Eso representa una total e imperdonable ignorancia espiritual que apaga el mover de Dios en tu existencia. Muy buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando utilizo la palabra iglesia, quiero aclarar que no me estoy refiriendo únicamente a las personas que se encuentran sentadas físicamente en los asientos de este auditorio principal. Me dirijo con un amor profundo, con un respeto reverente y con el poder del Espíritu Santo a todos y cada uno de nuestros espectadores, socios de fe y colaboradores que nos sintonizan en vivo y en directo en todos los rincones del mundo, a través de las pantallas y plataformas digitales. Muchísimas gracias a todos ustedes por su fidelidad, y que toda la gloria, la honra y el honor sean para Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. Hoy iremos directamente y sin ningún tipo de demoras a los testimonios vivos, para que podamos ser testigos presenciales de las maravillas, milagros y liberaciones que el Señor tiene preparadas para nosotros en esta hermosa jornada de fe. Sé perfectamente que cada uno de ustedes ha venido con un mensaje ardiente en su corazón, con una expectativa alta, y nosotros también seguimos creyendo firmemente en Dios por el mensaje específico, la palabra viva que Él derramará hoy sobre su pueblo. Tal vez, a medida que avancemos en el desarrollo de esta transmisión sagrada, Dios nos otorgará esa palabra con toda su claridad, su unción y su poder transformador. Hemos recibido miles de preguntas procedentes de todas las naciones del mundo, de los distintos continentes de la Tierra. Por esta razón, le pedí específicamente a mi equipo de producción técnica que trajera todas esas cartas y consultas físicas aquí al altar, para que pudiéramos revisarlas minuciosamente, una por una, bajo la guía del Espíritu Santo. Después de leerlas con detenimiento en mi oficina, decidimos seleccionar las más urgentes, especialmente una pregunta sumamente conmovedora que tocó de manera profunda e íntima mi espíritu. Sin embargo, antes de revelar el contenido de esta gran interrogante, recordemos juntos y con gran alegría que el 10º aniversario de Emmanuel TV se celebrará este próximo martes. 10 años de milagros ininterrumpidos, 10 años de liberaciones masivas de las cadenas del enemigo, 10 años de ver la gloria y el poder de Dios manifestarse en las naciones de la tierra de una manera tan rápida y constante que parece un suspiro en el tiempo. Este próximo martes 8 de marzo, Emmanuel TV cumplirá 10 años de transmisión continua y bendición global. Si lo piensan bien desde una perspectiva eterna, 10 años siguen siendo una edad muy joven.
es como si todavía estuviéramos en la escuela primaria espiritual delante de ustedes. Por esta razón, quiero aprovechar este momento para agradecerles de todo corazón por sus constantes oraciones, por su cuidado diario y por su amor incondicional. Son estas acciones las que han sostenido de pie esta gran obra evangelística mundial, bendiciendo a todos nuestros espectadores alrededor del globo terráqueo. Muchas gracias por ser una parte activa y fundamental de esta hermosa familia de fe. Estamos preparando con un esmero de excelencia una expresión especial de gratitud espiritual para todos ustedes. Antes de que llegue ese bendito martes, comenzaremos a proyectarla en pantalla para que puedan constatar cuánto los amamos, cuánto los valoramos y el respeto que les profesamos. Hemos preparado algo verdaderamente especial, profundo, espiritual y sobrenatural para que comprendan lo importantes que son ustedes para la existencia de este ministerio. Contamos plenamente con sus oraciones intercesoras, su amor y su valioso apoyo financiero y espiritual. Muchas gracias de verdad. Haré todo el esfuerzo humano y físico posible para hablar con la mayor claridad, de modo que me puedan escuchar perfectamente en cada nación, en cada cultura y en cada idioma, porque dependemos enormemente de sus oraciones, de su amor y de su cuidado espiritual mutuo. Mientras nos encontramos hablando aquí en el altar sagrado, soy plenamente consciente de que hay millones de hogares en este mismo segundo sintonizando la señal. Hay familias enteras que se encuentran sentadas juntas alrededor de una mesa o en sus salas de estar, observando, compartiendo y recibiendo la sanidad divina, la liberación y la restauración en sus hogares. Gracias a todos ustedes, porque los amamos profundamente en el amor de Cristo, y somos conscientes de que ustedes están allí para apoyarnos minuto tras minuto, segundo tras segundo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos desde este altar que escuchamos la voz, el clamor y las necesidades de todos nuestros socios y fieles espectadores a nivel internacional. Cuando tú tienes la certeza absoluta de que hay personas en distintas partes del mundo orando por ti con todo su corazón, intercediendo por tu bienestar y apoyándote con una sinceridad pura y desinteresada, como te sientes en tu interior. Esa certeza produce una paz inexplicable que sobrepasa todo entendimiento humano. No estamos hablando de oraciones repetitivas, mecánicas o religiosas, estamos hablando de amor genuino manifestado en acción. Por eso, quiero enviarles un gran saludo profético a todas las familias de la tierra, recordándoles que el martes de bendición aún está por llegar. Doy gracias eternas al Dios Todopoderoso por traer a mi memoria la mención de este gran acontecimiento del aniversario antes de continuar con el desarrollo del mensaje central de hoy. Entre todas las miles de preguntas que llegaron a nuestras manos y que revisamos con el equipo, hubo una en específico que realmente captó toda mi atención espiritual debido a su naturaleza elemental pero profunda. No sé si esta pregunta fue formulada por un hombre que sufre en silencio debido a sus pruebas, o por una mujer que llora amargamente en la soledad de su habitación, pero la interrogante exacta redactada fue la siguiente: ¿cómo puedo aprender a saber que Dios nos escucha cuando oramos? Mediten en esta frase por un instante con sus mentes espirituales, porque nos encontramos ante una pregunta sumamente interesante, extremadamente profunda y absolutamente vital para tu supervivencia en el reino de Dios. Piensen en ella con un temor reverente, como aprender a saber con certeza espiritual que el Dios del universo nos escucha cuando estamos en el proceso de la oración. Por favor, pónganla ahora mismo en la pantalla grande. Quiero que absolutamente todos los presentes y los que están en casa la vean con sus propios ojos porque es una pregunta fundamental, un pilar profundamente espiritual para tu caminar cristiano. Ahora mismo mírate al espejo, escríbelo en el chat o dile con firmeza a tu vecino de asiento que aprenda a saber que Dios le escucha cuando ora. Después de leer detenidamente esa pregunta en mi oficina, comprendí de inmediato, por revelación del Espíritu Santo, que no podría responderla por completo en una sola tarde ni a través de una sola predicación, debido a su inmensidad misteriosa y a las múltiples facetas que abarca. Por lo tanto, en el día de hoy, solo me es posible ofrecerles un resumen profético, una introducción detallada de su tremenda importancia para el desarrollo de sus vidas diarias. Imaginen por un segundo el impacto que tendría el hecho de que pudieran responder con total certeza a esa pregunta en sus vidas cotidianas. Imaginen el poder absoluto y la confianza inquebrantable de saber, antes incluso de doblar tus rodillas en el suelo o de comenzar a abrir tu boca para emitir el primer sonido de tu clamor, que el Dios Todopoderoso ya se encuentra escuchándote con una atención paterna y total. Imaginen que mientras estás pronunciando las primeras palabras de tu oración, tu espíritu interno ya conoce con absoluta certeza el resultado positivo y la respuesta divina que viene en camino. Eso, mi querido hermano y hermana en la fe,
representa algo muchísimo más grande que recibir una bendición económica inesperada. Es infinitamente más grande que recibir una sanidad física de una enfermedad temporal, es más grande que cualquier liberación de un tormento demoníaco, y es inmensamente superior a cualquier avance material, financiero o milagro espectacular que puedas estar buscando desesperadamente en este mundo terrenal. Aprender a saber de manera consciente que Dios nos escucha cuando oramos constituye el secreto mayor de la vida cristiana práctica, y es una realidad superior a todas esas bendiciones juntas. La razón es sencilla: si tú posees la capacidad espiritual de escuchar con claridad la voz de Dios antes de clamar, sabrás con precisión exacta cuándo debes orar, cómo debes estructurar tu oración y qué cosas específicas debes pedir conforme al diseño establecido en su trono de gracia. Lamentablemente, en el panorama de la Iglesia contemporánea actual, la gran mayoría de las personas no oyen absolutamente nada de parte de Dios. No perciben su dirección, no disciernen sus tiempos y oran simplemente porque dicen ser cristianos de etiqueta, creyentes nominales que cumplen con un estatus social. Han convertido el acto sagrado, místico e íntimo de la oración en una simple tradición vacía de poder. La ven como una pesada obligación religiosa, un deber engorroso o un ritual aburrido que deben despachar rápidamente para calmar la conciencia. Al igual que un ciudadano común cumple por mero compromiso con un protocolo nacional, una ley civil o una costumbre social establecida por la tradición de sus antepasados, exactamente de esa misma forma vacía y carente de espíritu consideran la oración diaria en sus hogares. Incluso el hecho de asistir a la iglesia los días domingos se ha transformado en una penosa y aburrida tradición para muchos que declaran en sus mentes: bueno, hoy es domingo, tengo la obligación de vestirme, salir de casa e ir a sentarme a la iglesia por compromiso social o familiar, sin que exista en lo más mínimo ninguna convicción profunda, ningún arrepentimiento real ni un fuego santo quemando sus corazones detrás de esa acción externa. Sin embargo, esta pregunta formulada por un espectador nos sacude el alma desde los cimientos y nos conduce a una dimensión superior que trasciende la religión humana. Nos lleva a comprender que aprender a saber que Dios nos escucha cuando nos comunicamos con Él es algo más grande que cualquier imperio, riqueza o estructura sobre la faz de la tierra. Tal vez en medio de tu dolor físico actual, te encuentres clamando desesperado en esta mañana diciendo: Señor, por favor, ten misericordia y sáname de esta terrible enfermedad que destruye mi cuerpo. No obstante, mi deber hoy como ministro del Evangelio es enseñarte que es 1000 veces más importante saber con certeza en tu espíritu si serás sanado conforme a su propósito eterno, que simplemente pedir la sanidad con un corazón lleno de dudas, temores e incertidumbres. Tal vez digas en medio de tu angustia financiera: Señor, bendice mis finanzas que se encuentran en la quiebra absoluta, abre las puertas de la prosperidad. Pero debes entender que poseer el conocimiento y la seguridad espiritual de que Dios te bendecirá es infinitamente mayor, más glorioso y más seguro que la bendición material misma que estás implorando con tus labios. Tal vez llores amargamente por las noches en tu cama diciendo: Señor, libérame de estas cadenas familiares, de estas maldiciones ancestrales que me persiguen. Sin embargo, tener el conocimiento divino, la revelación interna de que Dios ya ha decretado tu liberación es inmensamente más grande que la propia liberación física experimentada en el plano terrenal. Dile nuevamente con poder a tu vecino y grábatelo en el corazón: aprende a saber que Dios te escucha cuando oras, porque eso es mucho más grande que la bendición, que la sanidad o que la misma liberación que tanto buscas. El trágico error, la gran falencia de la Iglesia moderna radica en que una inmensa cantidad de creyentes fundamentan y basan toda su fe de manera exclusiva en lo que sienten físicamente en sus cuerpos, o en las circunstancias visibles que observan inmediatamente después de terminar de decir amén en sus oraciones. Ese es el gran problema, el error de raíz y la fuente de tu constante frustración, inestabilidad y derrota espiritual. Tú vas a tu habitación, cierras la puerta y oras con lágrimas en los ojos diciendo: Jesús, por favor, quita este dolor de mi cuerpo, sáname. Si al ponerte de pie e intentar caminar no observas una mejoría física instantánea, o si el dolor continúa con la misma intensidad, de inmediato tu mente carnal saca la falsa conclusión teológica de decir: no tengo fe, Dios ha decidido ignorarme, mi oración no llegó al cielo. Posteriormente, vuelves a realizar una oración más tarde o al día siguiente, y por causas naturales o espirituales experimentas un pequeño alivio corporal, un descenso en el dolor, y entonces declaras con orgullo y presunción: ahora sí, este es el verdadero nivel de mi fe funcionando, ahora sí he logrado tocar el corazón de Dios. Al actuar de esta manera tan inmadura,
estás cometiendo el gravísimo error de basar tu fe y tu relación con el Creador del universo en la mejoría física variable que tus sentidos biológicos perciben después del acto de la oración. Si tienes un fuerte dolor de cabeza y clamas, Jesús, sáname, y el síntoma no desaparece por completo en 5 minutos, tu mente carnal concluye erróneamente que no tienes fe. Pero si el dolor disminuye un porcentaje, afirmas que tu fe está dando resultados. Así es exactamente como la mayoría de los cristianos miden su nivel espiritual hoy en día, operando bajo un engaño absoluto de la carne. Dile a tu vecino con amor pero con firmeza que no base jamás su fe en la mejoría circunstancial que experimenta después de orar. Cuando no ves resultados inmediatos dices que no tienes fe y cuando ves una pequeña mejoría piensas que tu fe ha aumentado de nivel, y para que lo entiendas con claridad déjame darte un ejemplo muy común de la vida real. Imagina por un momento que una persona sumamente adinerada, un empresario de gran renombre, te ha prometido solemnemente de palabra que te otorgará una gran suma de dinero en efectivo para salvar tu negocio de la ruina económica y de la quiebra inminente. Tú, al recibir esta promesa humana, como buen cristiano, decides inmediatamente iniciar un ayuno estricto de 3 días consecutivos y oras con un fervor extraordinario en tu casa diciendo, Señor, toca el corazón de este hombre, abre las puertas de su oficina, mueve sus sentimientos hacia mi necesidad para que me otorgue la ayuda prometida. Finalmente, llega el día señalado y el momento exacto de visitar a esa persona adinerada. Caminas con una expectativa altísima, con el corazón acelerado, tocas la puerta de su residencia o de su oficina corporativa, y desde el interior, una voz sumamente dura, fría y hostil te responde con agresividad, vete de aquí de inmediato, no quiero escucharte, no te conozco ni quiero saber absolutamente nada de ti ni de tus problemas. En ese preciso segundo, te derrumbas por completo en tu interior. Tu mente se llena de oscuridad y concluyes de manera equivocada, no tengo fe, mi ayuno de 3 días no sirvió para nada y Dios me ha abandonado a mi suerte. Escucha esto con atención espiritual. Cuando tú continúas basando de manera preestablecida tu fe en los resultados visibles, inmediatos y tangibles después de la oración, tarde o temprano te vas a convertir en un incrédulo total. ¿Y saben ustedes verdaderamente por qué ocurre este fenómeno trágico en la vida de miles de creyentes sinceros? Porque esa es precisamente una de las estrategias más astutas, comunes, silenciosas y peligrosas que Satanás utiliza en este tiempo final para destruir a los hijos de Dios. Es una táctica sutil diseñada minuciosamente en los laboratorios del infierno con el único propósito de apartarte del camino de la luz, sembrar dudas sobre el carácter de Dios y atraerte poco a poco, de manera imperceptible, hacia sus dominios de oscuridad. Tú te encuentras atravesando una crisis material y declaras, Jesús, tengo hambre, mi familia no tiene provisiones, necesito tu ayuda ahora mismo. Como la comida física o el dinero en efectivo no aparecen de manera mágica e inmediata sobre tu mesa de comedor, concluyes apresuradamente que no eres un verdadero hijo de Dios, pensando con amargura, no tengo fe, por eso Dios me ignora, me pasa por alto y no responde a mis necesidades. En ese preciso instante de debilidad, empiezas a ver a Jesús bajo una luz completamente equivocada y distorsionada, comienzas a dudar de su amor paternal, de su fidelidad y de su poder. Sin darte cuenta, paso a paso, te empiezas a acercar a las soluciones oscuras, rápidas y pecaminosas que Satanás pone a tu disposición en el mundo. Eso es exactamente lo que ha conducido a miles de cristianos a la triste condición espiritual de frialdad, apatía y derrota en la que se encuentran atrapados en el día de hoy. Se han transformado en simples sombras espirituales de lo que solían ser, porque basan toda su fe únicamente en los resultados materiales que observan con sus limitados ojos humanos después de orar. Entonces empiezan a llevar una contabilidad detallada de sus aparentes fracasos diciendo, pedí un milagro y no lo recibí, pedí un ascenso laboral y en su lugar me despidieron injustamente, y ahora me encuentro aquí, orando por otro empleo sin ver ningún resultado positivo. Mientras pasas los días de tu vida enumerando, contando y meditando en esos supuestos fracasos en tu diario personal, inevitablemente tu corazón comienza a buscar ayuda desesperada en otras fuentes prohibidas. Empiezas a prestarle atención a otras voces extrañas, a consejos mundanos, y terminas creyendo la mentira satánica de que necesitas combinar tu fe en Cristo con otras prácticas mundanas o amuletos, bajo el pretexto de que la oración sola supuestamente no te funciona. Todo ese desastre espiritual comenzó por el simple hecho de haber basado tu fe en los resultados visibles de tus circunstancias. Por eso te repito hoy con toda la fuerza de mi espíritu, no bases jamás tu fe en la mejoría que percibes después de orar. La pregunta de esta mujer es extraordinaria, profunda y de inspiración divina, ¿cómo aprender a saber que Dios nos escucha cuando oramos?
Si tú logras, por revelación del Espíritu Santo, descifrar este secreto, escucharás claramente la voz de Dios antes de realizar tu oración y también después de haberla ejecutado. Como consecuencia directa de esto, nunca serás decepcionado en tu vida cristiana. La razón de esto es que cuando te acerques a Él en la intimidad del altar secreto, Él tendrá la oportunidad de mostrarte con amor si aquello que estás pedir con tanta insistencia está realmente alineado dentro de su santa, perfecta y soberana voluntad, o si constituye simplemente un capricho de tu carne. Debemos reconocer con humildad que muchas veces los cristianos pedimos cosas que se encuentran completamente fuera de la voluntad de Dios. La Santa Palabra establece con total claridad que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y recibimos la petición. Por lo tanto, a veces lo que ante tus ojos humanos parece ser una oración frustrada y sin respuesta, no representa realmente una falta de atención por parte del cielo. Al contrario, son momentos sagrados que Dios permite con el único propósito de fortalecer tu carácter, purificar las intenciones de tu corazón y detenerte temporalmente. Esto lo hace con el fin superior de prepararte mejor para recibir algo superior. No son oraciones ignoradas por tu Padre, solo parecen no haber sido respondidas en tu tiempo cronológico humano. Por eso les digo que basar la fe en la mejoría sensible que experimentas después de la oración es un error absoluto y destructivo. No cometas ese error jamás. Continúa confiando ciegamente en la fidelidad inmutable de Dios por encima de lo que vean tus ojos físicos. Ahora quiero compartir algo sumamente íntimo y trascendental con todos ustedes. Desde hace algún tiempo, hemos estado trabajando intensamente en un proyecto profético de alta envergadura relacionado con la tarjeta del creyente. Estoy plenamente convencido de que el 99% de las personas en todo el mundo aún no ha tenido acceso físico a ella ni conoce los detalles de su existencia, pero quiero testificarles que cuando yo recibí por primera vez el prototipo de esta tarjeta en mis manos de parte del equipo de diseño, sentí de inmediato una gracia tan sumamente poderosa y una unción tan densa que inmediatamente pensé en mi interior. No, esto es sagrado y debe reflejar con total excelencia la grandeza de aquello que representa en el reino. Así como el agua de la mañana posee elementos de alta seguridad que impiden que sea falsificada por manos inescrupulosas, yo quería con todo mi corazón que esta tarjeta también transmitiera un valor incalculable y una autenticidad espiritual total porque hay algo muy especial y profético depositado en ella. Cuando recibí el diseño inicial en mi oficina, comprendí que la poderosa gracia de Dios que va a reposar sobre este instrumento debe estar acompañada obligatoriamente por una presentación física digna, hermosa y excelente a la vista. Si el aspecto sobrenatural de Dios es sumamente imponente y poderoso, también la parte visible y natural debe inspirar un profundo respeto, temor y aprecio en quien la posea. Durante 2 largos años y 2 meses consecutivos, hemos estado trabajando de manera intensa día y noche sin descanso para lograr este nivel de perfección. Hemos luchado contra contratiempos logísticos, hemos ajustado cada milímetro del detalle visual y hemos buscado la mejor estrategia para poder distribuirla de manera efectiva en todo el mundo a cada uno de nuestros socios. Finalmente, por la pura gracia del Señor, lo hemos conseguido y hoy quiero mostrarles una muestra oficial en vivo. Por ahora solo les mostraré el modelo físico a través de las pantallas, pero quiero que sepan con total convicción que la imponente presencia de Dios va a reposar con fuego sobre ella y muy pronto podrá llegar a tu propio hogar. Cuando yo vi la impresionante calidad final de este material, comprendí de inmediato que esto no era algo común que pudiera ser tratado como un simple pedazo de papel o un folleto religioso desechable. Es algo sagrado que debe ser profundamente apreciado y valorado, algo que vas a cuidar y atesorar muchísimo más que el dinero en efectivo o que tus tarjetas de crédito más exclusivas. No quiero, bajo ninguna circunstancia, que vayas a guardar esta tarjeta del creyente en el mismo lugar de tu billetera donde almacenas tus tarjetas bancarias ordinarias porque esto no es una tarjeta de crédito comercial, se llama tarjeta del creyente. La tarjeta de crédito del banco te concede un acceso limitado al dinero material de este mundo que se devalúa, pero esta tarjeta profética te recuerda constantemente tu acceso legal e ilimitado a los tesoros y recursos celestiales de la gloria de Dios. Amén. Ya hemos preparado con éxito este gran proyecto para bendecir a todo el mundo y finalmente logramos producirlo con el estándar de calidad internacional que buscábamos, trabajando mano a mano con los mejores especialistas tecnológicos en Europa después de muchos meses de conversaciones, contratos y arduos esfuerzos. Damos gracias infinitas a Dios porque el resultado final ha sido excelente y ahora ya podemos hablar con propiedad de la producción de millones de ejemplares porque realmente vale la pena cada esfuerzo. Quiero que observen la muestra con sus propios ojos muy atentamente a través de la pantalla.
primero verán algo asombroso y es que la misma tarjeta, dependiendo del ángulo específico en que la mires, muestra dos imágenes completamente diferentes en su superficie. Cuando yo presencié esto por primera vez en mi habitación, me postré y dije, Señor, quiero ofrecer una oración especial y única para todos mis amados socios a través de esta tarjeta. Observen con atención la pantalla, es exactamente la misma tarjeta física pero presenta dos imágenes cambiantes. La primera es la imagen de nuestro Señor Jesús, tómense todo su tiempo para contemplarla con fe y reverencia. La misma tarjeta vuelve a mostrarla una y otra vez ante tus ojos y ahora ustedes, como mis socios de fe, deben hacer algo con todo su corazón en este momento. Deben confesar a Jesús como el único Señor de sus vidas. Y cuando ustedes realicen esa confesión pública de todo corazón, esta será mi oración profética grabada por ustedes, que tu vida entera sea ordenada y alineada en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora veamos también en la pantalla las versiones oficiales impresas en español y en francés, porque hemos preparado con esmero versiones exactas en español, inglés y francés ya que mi deseo fue ir un paso más allá en este proyecto global de evangelización. Sé perfectamente lo que Dios me ha dado y la unción que ha depositado sobre mi vida para bendecirlos. Si ustedes confiesan a Jesús con todo su corazón y con sinceridad, sus vidas enteras avanzarán con una mayor claridad, estabilidad y poder sobrenatural. Cuando vean la imagen en la tarjeta y escuchen la oración que emana de este misterio, entiendan que no se trata de una simple fotografía mía de recuerdo, no es una imagen comercial sin significado espiritual, sino que es una oración viva y eficaz que yo personalmente estoy elevando al trono de la gracia por cada uno de ustedes. Por su parte, su única labor consiste en confesar a Jesús con un corazón limpio y mientras ustedes hacen esa confesión en sus hogares, yo desde aquí estoy intercediendo y orando con poder por ustedes porque todo ese diseño espiritual está contenido en la misma tarjeta. Por esa gran razón hice un esfuerzo extraordinario que agotó mis fuerzas físicas para llevar este proyecto adelante. El agua de la mañana está destinada principalmente a ministrarle sanidad en los momentos de crisis, pero esta tarjeta del creyente ha sido preparada de manera exclusiva para el crecimiento y sostenimiento espiritual de sus vidas diarias. Esta es la verdadera razón por la cual dejé de hablar por completo de la tarjeta del creyente durante las últimas 3 semanas en las transmisiones. Si aquel caballero que pasó al frente hace un momento a compartir su impactante testimonio hubiera intentado hablar de esto antes, probablemente yo le habría pedido en privado que no mencionara todavía la tarjeta del creyente porque aún no estaba perfectamente lista ni consagrada para el público. Pero ahora sí lo está. Ahora estoy totalmente preparado en el espíritu para comenzar a escuchar testimonios asombrosos relacionados con los milagros de la tarjeta del creyente en todo el mundo. Estoy listo para ver las grandes cosas que Dios hará en sus familias porque verdaderamente sus vidas serán puestas en un orden divino. Hay muchísimas áreas de nuestra existencia diaria en las que nos sentimos perdidos y no sabemos cómo proceder ni qué decisiones tomar, y les confieso que mientras yo buscaba desesperadamente el rostro de Dios en ayuno respecto a cuál debía ser la oración específica que debía grabarse e incluirse en la tarjeta del creyente, el Espíritu del Señor continuó corrigiéndome una y otra vez con dureza. En mi mente humana yo quería escribir una oración específica por el éxito de los negocios, una oración por la restauración de los matrimonios en crisis, una oración por la sanidad de enfermedades terminales o por diferentes necesidades materiales de la gente, pero el Señor me detenía y me decía firmemente al corazón, no dejes que tu mente humana dicte la oración. La vida de mi pueblo se encuentra en un perfecto desorden espiritual y civil. Si tú solo oras por sus negocios financieros, su vida espiritual interna puede estar totalmente destruida por el pecado. Si tú solo oras por la restauración de su matrimonio, tal vez su salud física esté deteriorada y al borde de la muerte. Si tú solo oras por su sanidad física, quizás sus mentes estén luchando contra demonios de depresión y tormento mental. Por lo tanto, no ores por áreas aisladas, sino que yo te daré una sola palabra profética que tendrá el poder divino de poner absolutamente todas las cosas en su lugar correcto. Así que ora y declara para que sus vidas sean completamente ordenadas. Por eso la oración oficial de la tarjeta es, que tu vida sea ordenada en el nombre de Jesús. Ese gran mensaje del Espíritu vino a mi corazón mucho antes de escribir la oración misma porque busqué con temor la dirección de Dios al entender perfectamente que la oración genérica para una persona no necesariamente es la oración adecuada o la medicina espiritual que necesita otra persona. La oración que yo ofrecería por las necesidades de un hombre puede ser completamente diferente e inversa a la que ofrecería por otra persona en circunstancias distintas. Si yo me parara frente a ustedes en este instante y les preguntara uno por uno qué es lo que más necesitan de Dios, la gran mayoría respondería de inmediato, necesito sanidad física para mi cuerpo,
Sin embargo, si yo fuera al aposento alto a buscar la dirección del Espíritu Santo para saber cómo orar por ustedes, es muy posible que el Señor me indicara algo completamente distinto a lo que sus labios me pidieron. Y aquí radica, escúchenme con atención, uno de los errores más destructivos de nuestro tiempo, el hecho de que muchos ministros y pastores modernos terminan orando única y exclusivamente según las peticiones y los deseos carnales de las personas, en lugar de orar firmemente según la dirección y la revelación del Espíritu de Dios. Esto es exactamente parecido al famoso caso bíblico del hombre cojo que pasaba sus días mendigando en la puerta del templo llamada Hermosa. Ese hombre estaba allí sentado todos los días con su mano extendida pidiendo dinero, buscando desesperadamente que la gente le diera monedas de plata y oro para sobrevivir un día más en su miseria. Cuando los apóstoles Pedro y Juan pasaron por aquel lugar sagrado, el hombre cojo los miró fijamente y les pidió una limosna como lo hacía con todos los transeúntes, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo y discerniendo la verdadera voluntad de Dios para esa vida, lo miró a los ojos y respondió con autoridad: no tenemos plata ni oro para darte. Lo cual en palabras más profundas significaba: lo que Dios quiere darte hoy en su soberanía es infinitamente diferente y superior a la pequeña limosna material que tú estás pidiendo con tu boca carnal. Y luego Pedro declaró con fuego divino: pero lo que tengo en mi espíritu, eso mismo te doy, en el nombre majestuoso de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El cojo estaba esperando recibir unas monedas de metal para comprar pan, pero lo que recibió en ese instante fue un milagro eterno que transformó su destino por completo. Sin embargo, observen un detalle oculto en la Escritura. Por eso inicialmente el hombre cojo no respondió con alegría ni saltó de inmediato, porque la Biblia nos muestra claramente que no se levantó al instante, sino que se quedó inmóvil pensando en su mente confundida: yo no le pedí a este hombre que me sanara las piernas, yo no pedí caminar, yo lo único que pedí y necesito en este momento es dinero para comer hoy. Pedro, al ver su incredulidad y su falta de alineación, continuó insistiendo con poder: te he dicho que te levantes y camines. Pero aquel hombre cojo todavía no estaba de acuerdo en su mente con lo que estaba escuchando de la boca del apóstol, y ustedes deben saber muy bien que sin un acuerdo total del corazón con la palabra profética, la fe sobrenatural no puede operar plenamente en una vida. Cuando una persona se alinea y se pone de perfecto acuerdo con la oración inspirada por Dios, recibe la respuesta instantánea del cielo, pero aquel hombre todavía estaba aferrado, atado y encadenado a su propia expectativa humana y a su limitado entendimiento terrenal, pensando con terquedad: necesito dinero urgente, no necesito caminar en este momento. Pedro, al discernir que la mente del hombre bloqueaba el milagro, no se rindió, sino que siguió declarando: levántate y anda, hasta que finalmente se acercó físicamente a él, lo tomó con firmeza de la mano derecha y lo ayudó con fuerza a ponerse de pie sobre sus tobillos enfermos. E incluso en ese preciso instante de contacto físico, el hombre cojo todavía no creía internamente que sus piernas tuvieran la capacidad real de caminar. Tal vez pensó en su mente escéptica: bueno, si este predicador insiste tanto y me jala con tanta fuerza, lo intentaré por compromiso. Es decir, él no esperaba en absoluto un milagro de sanidad en su vida, e incluso quizás llegó a pensar egoístamente que Pedro terminaría avergonzado públicamente delante de toda la multitud al ver que sus piernas no respondían. Pero Dios tenía un plan infinitamente superior que sobrepasaba la lógica humana. Hoy en día en nuestras iglesias cometemos exactamente el mismo error fatal. Escuchamos las quejas constantes de las personas, nos dejamos conmover por sus lágrimas carnales y terminamos edificando oraciones enteras únicamente sobre aquello que ellas mencionan con su dolor humano, en lugar de postrarnos en el altar y preguntar con temor reverente: Señor, ¿qué es lo que tú verdaderamente deseas hacer en esta situación específica? ¿Cuál es tu diseño para esta vida? Debemos aprender a escuchar la voz de Dios antes de abrir nuestra boca. Cuando alguien viene desesperado al altar y pide oración, la verdadera pregunta del ministro no debería ser solamente cuál es su problema visible, sino que la verdadera pregunta interna debe ser: Señor, ¿qué quieres tú que oremos por esta persona el día de hoy? Pero como lamentablemente muchas veces los líderes espirituales no buscamos con la suficiente profundidad la dirección del Espíritu Santo, terminamos actuando como simples repetidores de las demandas humanas y caemos en el error. Una persona viene y dice con angustia: necesito pan para mis hijos, y nosotros respondemos mecánicamente: Señor, dale pan inmediatamente. Sin embargo, quizá la voluntad perfecta de Dios para esa familia en ese momento exacto sea darle algo completamente diferente. Quizá Dios quiera darle una lección de fe o un desierto temporal que contenga una bendición eterna mucho mayor que el simple pan físico que está pidiendo con desespero.
tal vez la solución divina diseñada en el cielo sea 1.000.000 de veces mayor que la limitada petición humana. Me están entendiendo verdaderamente lo que les quiero transmitir desde este altar. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en el cuerpo de Cristo hoy en día en todo el mundo. La gente viene en masa corriendo hacia el altar diciendo, «Hombre de Dios, por favor ponga sus manos sobre mí y ore por mi vida», y algunas veces los pastores, actuando en la carne, incluso les preguntamos cuál es su problema o qué les aflige. Y la persona responde con el corazón roto, «Mi matrimonio está completamente destruido, mi esposo me abandonó y nos vamos a divorciar». Entonces el ministro, movido por la emoción humana, comienza a orar de inmediato diciendo, «Padre Celestial, restaura este matrimonio ahora mismo, une nuevamente a este esposo y a esta esposa, rompe el divorcio», y al pasar los meses vemos con frustración que no hay absolutamente ningún resultado positivo y que la separación se consuma. ¿Y saben por qué ocurrió ese aparente fracaso en el altar? Porque el pastor escuchó atentamente al paciente humano en lugar de escuchar la voz del médico divino que es Dios. No podemos bajo ninguna circunstancia intentar darle órdenes a Dios ni manipular su soberanía, es Dios quien nos dirige a nosotros con mano firme. Sin embargo, cuando cometemos el error de tomar las necesidades humanas como la única y exclusiva base de nuestra oración de fe, terminamos cayendo en la arrogancia de intentar dirigir los pasos de Dios. Alguien viene y dice que tiene problemas matrimoniales terribles, y de inmediato construimos toda una teología y una oración gigante alrededor de ese problema específico. Pero pregunto con seriedad, ¿cómo sabemos nosotros a ciencia cierta si esa restauración instantánea es realmente la voluntad perfecta de Dios para la salvación eterna de esa persona en ese momento? Debemos orar única y exclusivamente conforme a su santa voluntad. Tal vez una persona venga al templo arrastrando los pies por el peso de la vergüenza y diga que está completamente llena de deudas financieras impagables, que ha perdido todo su capital de trabajo, que el banco le ha quitado su casa de habitación y no tiene un lugar digno donde dormir con sus hijos. Por favor, hombre de Dios, ore por mis finanzas para que acontezca un milagro económico. Sin embargo, cuando nosotros como hombres de Dios nos apartamos al secreto y consultamos en el Espíritu el trono divino, el Espíritu Santo podría indicarnos con total claridad que oremos urgentemente por la sanidad del alma, por la liberación del espíritu de codicia o por la restauración de la salud física de esa persona, y que no oremos en absoluto por sus finanzas materiales en ese momento. Esto es porque Dios sabe perfectamente en su omnisciencia que esa única oración de alineación espiritual interna tiene el poder legal y el derecho de resolver, por añadidura y de manera automática, todos los demás problemas secundarios de su vida terrenal. Pero como somos ignorantes de las leyes del reino, muchas veces seguimos ciegamente las demandas humanas de la multitud y comenzamos a gritar en el micrófono de manera irresponsable declarando prosperidad y millones en los bolsillos ahora mismo. Entiéndelo el día de hoy, no podemos ordenar a Dios, Dios es quien nos ordena a nosotros con soberanía absoluta, y nuestro único deber es someternos por completo a su santa voluntad, aprendiendo a escuchar su voz en el silencio reverente del Espíritu. Nos convertimos, lamentablemente, en peligrosos tentadores de las cosas sagradas por causa de nuestra profunda ignorancia espiritual. Tentamos de manera inconsciente a nuestro propio pastor con nuestras exigencias, tentamos con presiones anímicas a otros creyentes de la iglesia, e incluso intentamos en nuestra audacia carnal poner a prueba al mismísimo Dios del universo a través de ultimátums oratorios. ¿Y qué otra cosa puede esperarse de la ignorancia ciega de la carne? Cuando una persona desconoce por completo las leyes, los códigos y los misterios del espíritu, actúa sin ningún tipo de entendimiento celestial. Tú llegas corriendo ante tu líder espiritual y le dices con exigencia que tu negocio comercial no está prosperando, que las ventas han caído a cero y te vas directo a la quiebra, pidiéndole que ore por ti ahora mismo en este segundo. Sin darte cuenta en medio de tu desesperación económica, estás ejerciendo una tremenda presión sobre el siervo de Dios para que responda e interceda ante el cielo únicamente sobre la base de lo que tú, desde tu visión humana limitada y carnal, consideras que es el verdadero problema de tu vida. Y muchas veces el propio pastor, si carece de una vida de intimidad profunda, si no pasa tiempo en el aposento alto y no busca la dirección del Espíritu de Dios en el secreto, también cae de cabeza en ese mismo error carnal. Comienza a orar con desesperación por el éxito material del negocio, cuando su verdadero deber espiritual era detenerse, hacer a un lado la petición del hombre, postrarse en el altar y preguntar primero en el Espíritu cuál es la perfecta voluntad en esta crisis financiera y por qué se ha secado la fuente de este hombre. Porque la Biblia no miente cuando promete que cuando oramos conforme a su voluntad, Él nos responde con poder.
no según nuestra voluntad egoísta, no según la voluntad o el capricho de la persona que presenta la necesidad en el altar, sino única y exclusivamente según su santa, justa y soberana voluntad. Esto constituye algo radicalmente diferente a cómo opera la ciencia de la medicina humana en el mundo terrenal. Analicemos la analogía. Cuando tú experimentas un problema físico en tu cuerpo y decides visitar a un médico en un hospital, lo normal y procedimental es que ayudes al médico explicándole detalladamente cada uno de tus síntomas externos, diciendo por ejemplo que tienes dolores de cabeza constantes, punzantes y agudos que no te dejan dormir por las noches. Entonces el médico, basándose en tu relato sintomático, comienza a examinar de manera precisa esa área específica de tu cuerpo mediante el uso de estudios. Pero si después de realizar todos los exámenes avanzados, tomografías y resonancias, no encuentra absolutamente ninguna anomalía biológica en tu cabeza, un buen médico profesional no se detendrá allí ni te dará de alta con analgésicos, sino que seguirá investigando más profundamente otras partes ocultas de tu organismo, analizando tu sistema circulatorio, tus niveles químicos o tu sistema nervioso para descubrir la verdadera raíz biológica que está produciendo ese síntoma doloroso en tu cabeza. Él no se limita jamás a la primera información superficial que recibió de la boca del paciente, sino que busca con ciencia la causa profunda de la enfermedad. Con Dios, nuestro Creador y Diseñador, ocurre algo muchísimo más profundo, misterioso, complejo y espiritual, y sin embargo, muchas veces nosotros los creyentes, incluidos de manera triste los pastores en los altares de las congregaciones, terminamos actuando como verdaderos tentadores del Señor debido a nuestra falta de discernimiento y profunda ignorancia de las cosas del reino de los cielos. Cuando invocamos con fuerza el nombre poderoso de Jesús sobre una necesidad específica y, al pasar los días o las semanas, no observamos el resultado exacto, material o tangible que nuestra mente carnal esperaba experimentar, algunos creyentes de poca raíz y nula profundidad llegan al extremo de declarar con amargura que esto de la oración, de la fe y de la iglesia no funciona y que la fe es una mentira religiosa. Mientras tanto, otros, intentando ser un poco más prudentes con sus palabras externas, dicen con resignación pasiva que tal vez la fe funciona para la vida de los demás, pero la oración definitivamente no funciona para ellos en su situación particular. Al menos estos últimos todavía tienen el rastro de honestidad de reconocer que el poder de Dios funciona en la vida de los demás, pero el verdadero problema de fondo, la raíz del error en ambos casos sigue siendo exactamente el mismo. Ninguno de los dos ha entendido en lo más mínimo cómo opera, cómo se mueve y cómo se manifiesta la soberanía, la sabiduría y la perfecta voluntad de Dios en las vidas de sus hijos amados. Supongamos el caso de que mañana por la mañana decidas visitar a tu pastor en su oficina y le digas con angustia que tu negocio comercial está estancado, que no está avanzando y estás perdiendo todos tus clientes habituales, pidiéndole que ore por ti para que el negocio prospere de inmediato. Si el pastor actúa de manera carnal, emocional y superficial, y decide orar inmediatamente sobre ese asunto económico sin ir antes al secreto a buscar la dirección divina, tanto tú como él pueden estar perdiendo de vista por completo lo que Dios, en su infinito amor y sabiduría eterna, realmente desea realizar con tu vida. Porque quizás esa desaceleración repentina en tus actividades comerciales, esa pérdida de contratos o esa aparente crisis financiera en tu empresa sea precisamente el instrumento protector, el escudo de gracia que Dios mismo está utilizando en su soberanía absoluta para preservarte con vida, mantenerte a salvo del peligro y cuidar la salvación de tu alma. Dios tiene el poder de usar la disminución de tus finanzas o el cierre de tus actividades comerciales para protegerte de una destrucción espiritual inminente. Él puede incluso utilizar un fracaso comercial aparente para salvar tu alma de caer en la perdición. Tal vez, si ese negocio estuviera prosperando al ritmo acelerado, descontrolado y millonario que tu codicia, tu orgullo y tu carne desean en este momento, estarías viajando constantemente por todo el mundo lleno de altivez, vanidad y egocentrismo. Quizás estarías hoy mismo en un lugar geográfico lejano donde el enemigo ya ha preparado una trampa mortal, un accidente o una tentación destructiva para acabar con tu cuerpo físico, destruir tu matrimonio y robarte la salvación eterna. Entonces Dios, en su infinito amor paternal y cuidado celoso, permite deliberadamente que el negocio se ralentice, que las puertas se cierren y que escasee el dinero con el único propósito divino de impedirte físicamente que llegues a ese lugar de destrucción. Sé perfectamente por experiencia ministerial que cuando los negocios marchan de maravilla, el dinero abunda en los bolsillos y el éxito material sonríe, muchas personas pierden por completo la cabeza, se vuelven altivas, soberbias y comienzan a correr alocadamente de un lugar a otro descuidando por completo su comunión íntima con el Señor.
Viajan constantemente por placer mundano, se olvidan de la oración en el secreto, abandonan la lectura de la palabra y descuidan de manera alarmante su vida espiritual interna, transformándose en sepulcros blanqueados. Y eso no es bajo ningún concepto el plan de Dios para un hijo que ha sido comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Escúchenme bien esto con el corazón abierto y la mente despierta. Si el cielo es verdaderamente tu destino final, si tu hogar eterno está diseñado para estar al lado del Padre Celestial por la eternidad, Dios tiene maneras drásticas, soberanas, dolorosas y poderosas de detenerte en seco en el plano terrenal cuando ve que te estás apartando peligrosamente del camino de la santidad y de la salvación. No importa lo que estés construyendo en ese momento, no importa cuán lejos te hayas desviado de su redil por ir detrás del dinero, del estatus o de la fama del mundo, si tú verdaderamente le perteneces a Él por pacto de sangre, Él encontrará la forma perfecta y exacta de llamar poderosamente tu atención, romper tu orgullo y hacerte reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Y para lograr esa reacción salvadora, Él puede usar cualquier circunstancia dolorosa, difícil e incómoda de la vida terrenal. Él puede usar el fracaso financiero absoluto, puede permitir la escasez extrema, puede permitir la humillación social, la pérdida de bienes materiales e incluso puede usar algo tan serio, temido, impactante y devastador en el plano biológico como una enfermedad grave en tu propia carne. Imagina por un momento la vida de un hombre que vive de manera desenfrenada, pecando abiertamente en lo oculto, ignorando la voz de alerta del Espíritu Santo, gastando su dinero en vicios, placeres e idolatrías, y destruyendo su salud y su núcleo familiar día tras día sin ningún tipo de remordimiento. Un día cualquiera, asiste a un chequeo médico de rutina en un hospital y recibe un diagnóstico médico sumamente grave. El médico especialista lo mira con lástima y le dice que los estudios revelan una enfermedad avanzada e incurable en su cuerpo. Inmediatamente, en ese preciso segundo de impacto emocional, todo el orgullo de ese hombre se desmorona por completo, toda su altivez desaparece en un instante, toda su confianza en el dinero se evapora y comienza a reflexionar profundamente, en la soledad, el silencio y la oscuridad de su cama de hospital, sobre el verdadero significado de la vida, de la brevedad del tiempo y de la eternidad. Deja de inmediato todos sus hábitos destructivos, se aparta por completo del pecado, busca desesperadamente el rostro de Dios con lágrimas de verdadero arrepentimiento, vuelve su corazón quebrantado y humillado hacia el Creador, y cuando regresa rendido a los pies del Señor Jesucristo, descubre con asombro espiritual que aquello que parecía destinado para destruirlo, sepultarlo antes de tiempo y perderlo, fue en realidad el instrumento drástico, la última carta de misericordia que Dios utilizó en su soberanía para preservar su alma de la condenación eterna. Existen situaciones extremas en esta vida terrenal que destruyen por completo a los impíos que no conocen a Dios, pero que el Señor utiliza con un poder transformador para salvar, limpiar, refinar y purificar a sus hijos escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón vital, cuando desde este altar les hablo de cosas tan dolorosas, difíciles de digerir y complejas como las enfermedades corporales, la pobreza material, el fracaso comercial, la escasez, la vergüenza pública, la humillación ante tus enemigos o las tentaciones severas, no les estoy diciendo bajo ningún concepto que estas circunstancias sean buenas, santas o deseables en sí mismas. Lo que les estoy revelando con autoridad y revelación bíblica es que Dios, en su infinita sabiduría, amor perfecto y soberanía cósmica, puede usar absolutamente cualquier circunstancia humana, por terrible que sea, para impedir a toda costa que una persona elegida por Él pierda su glorioso destino eterno en los cielos. Si el cielo es verdaderamente tu hogar final, Dios nunca te abandonará a tu suerte ni te dejará perder cuando te desvíes del camino recto por las seducciones del mundo, sino que utilizará con poder e intervención divina aquello que sea estrictamente necesario en la tierra para hacerte volver al redil de la salvación. Él puede usar una vergüenza pública que destruya tu reputación carnal y tu ego, puede usar una profunda y dolorosa decepción amorosa o amistosa, puede usar una pérdida material total o incluso puede permitir la proximidad misma de la muerte física ante tus propios ojos. Escúchenme con atención espiritual. Cuando ustedes escuchan a través de los medios de comunicación la triste o impactante noticia de que alguien conocido o una figura pública murió de manera repentina, trágica o inesperada, ustedes desde afuera no siempre logran comprender toda la maravillosa historia espiritual, los tratos secretos, las conversaciones íntimas y los encuentros de gracia que Dios tuvo detrás de ese acontecimiento en las últimas horas o minutos de esa vida. Hay personas que mostraron rebeldía durante años, pero que, en los últimos y desesperados momentos de su existencia física en la tierra, reciben de parte del Espíritu Santo una oportunidad genuina,
única, profunda y soberana para arrepentirse de todos sus pecados en el secreto de sus mentes. Quizá Dios les concede unos días más en una cama de cuidados intensivos, quizá unas pocas horas de lucidez mental antes de que sus órganos fallen, o quizá solo unos breves segundos en sus conciencias mientras sufren un accidente, pero en ese suspiro final de tiempo, vuelven con desespero su corazón hacia Dios y claman desde lo más profundo de sus almas pidiendo que el Señor Jesús los perdone por toda su rebeldía y tenga misericordia de sus almas. En ese instante de fe genuina, son lavados por la sangre de Cristo y parten de este mundo directo a estar con Él en la gloria eterna. Mientras tanto, las personas carnales, los religiosos y los observadores que contemplan la tragedia desde la superficie externa preguntan con amargura, resentimiento y duda por qué Dios permitió que muriera si era una persona tan buena o por qué ocurrió esta desgracia tan horrible. Pero la realidad absoluta es que desconocen en lo absoluto la maravillosa, misteriosa y redentora obra de salvación que Dios realizó en el corazón secreto de esa persona antes de su último aliento físico. Por eso les repito con vehemencia, si el cielo es verdaderamente su hogar, Dios puede usar cualquier medio legítimo para impedir que lo pierdan. Él puede utilizar aquello que ustedes en su ignorancia humana llaman fracaso, puede utilizar aquello que llaman vergüenza o aquello que consideran una tragedia destructiva. Ahora los desafío a que se detengan por un momento en silencio en sus asientos, dejen a un lado las quejas constantes, los lamentos diarios y piensen profundamente en los grandes desafíos, crisis y pruebas que están enfrentando actualmente en sus vidas personales. Piensen en las dificultades extremas de sus negocios que no avanzan, piensen en las pruebas de salud que están atravesando sus cuerpos en este instante, y antes de abrir su boca para atribuirle todo de inmediato a Satanás, diciendo flojamente que es un ataque del demonio, hágase a sí mismo esta pregunta espiritual en la intimidad de su habitación. ¿Qué está intentando enseñarme Dios a través de este desierto? ¿Qué área de mi carácter quiere corregir el Señor en mi vida? ¿Qué misterio de su gracia me quiere mostrar a través de esta escasez? Muchos cristianos repiten constantemente de manera quejumbrosa que su negocio no prospera, que están llenos de deudas impagables, que se sienten avergonzados ante sus vecinos y que todo en su vida va de mal en peor, y de inmediato sacan la conclusión carnal diciendo que esto definitivamente debe ser un ataque directo del enemigo que los quiere destruir. Pero yo les pregunto con autoridad espiritual desde este altar, ¿quién es el enemigo frente a un verdadero Hijo de Dios que pertenece por completo al Señor de los ejércitos? El enemigo no tiene ningún poder legal ni derecho de propiedad sobre ti. Si te estás desviando peligrosamente del camino correcto de la salvación, Dios mismo puede permitir ciertas situaciones difíciles para obligarte a mirar hacia adentro de tu alma, examinar con temor tu propio corazón y volver de inmediato a la senda de la rectitud. Si en lo más profundo de tu espíritu tú sabes con absoluta certeza que le perteneces a Dios por pacto, y que el cielo es tu hogar final, entrega nuevamente toda tu vida a Él sin ningún tipo de reservas ni condiciones. Dile desde el fondo de tu alma, Señor Jesús, hoy te entrego por completo toda mi vida, te entrego todo mi ser, mis finanzas, mi salud y mi familia. Confío plenamente en ti y en tus procesos perfectos. Porque cuando tú le entregas tu vida de manera total al Señor, Él se hace plenamente responsable de ti, Él cuida con celo de tus pasos, nunca te abandonará en medio del desierto y jamás te dejará solo a merced del peligro. Yo personalmente le entregaré toda mi vida a Dios todos los días de mi existencia, le entregaré mi vida por completo a su servicio, y sé con certeza absoluta que cuando le entrego mi vida, Él cuidará de mí con un amor infinito, jamás me fallará en el momento de la prueba y jamás me abandonará en la dificultad. Le doy mi vida entera, le entrego mi corazón, todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece única y exclusivamente a Él. Mi Dios amado, si le entrego mi vida con sinceridad, Él cuidará de mí en todo momento, mi Señor y Salvador cuidará de mí y jamás me abandonará ni me dejará solo en medio de la tormenta. Por eso le entregaré toda mi vida hasta el último aliento de mi existencia terrenal. Pueden tomar asiento en reverencia, hermanos míos. La próxima semana, si el Señor nos concede la vida, el tiempo y la gracia en este altar sagrado, hablaremos profundamente sobre los misterios del cielo, para que comprendan de una vez por todas que es el hogar supremo, la meta final y la recompensa definitiva de todos los verdaderos creyentes. Grabemos esta frase en el espíritu, el cielo es el hogar supremo de los creyentes. Ahora que comienzan a entender muchísimo mejor el verdadero diseño, la estructura y las leyes de la vida cristiana práctica, se dan cuenta de que muchas veces te has sentido profundamente avergonzado por las cosas difíciles, las escaseces y los problemas que te han sucedido en el pasado. Te has sentido humillado por la falta de dinero,
te escondes de tus acreedores por temor, caminas en secreto por las calles laterales para evitar que las personas conocidas te vean, te juzguen o se burlen de tu condición actual. E incluso algunos de ustedes están luchando en este mismo instante con enfermedades ocultas en sus cuerpos, dolores que sufren en secreto. Llámela como quiera la ciencia médica de los hombres, enfermedad crónica o cualquier otro nombre terrible del diccionario médico, y por orgullo, vanidad o temor al juicio social, no quieren que nadie en la iglesia lo sepa. Lo ocultan a sus familias, sufren en aislamiento e incluso le piden al médico del hospital que guarde absoluto silencio sobre su verdadero estado de salud, pensando en su mente religioso y legalista que son líderes cristianos, creyentes fieles y nadie debe enterarse de que están enfermos porque se burlarán de su fe y dirán que su Dios no tiene poder. Pero escúchenme bien esto que te digo con amor pastoral y revelación del Espíritu Santo. El hecho de tener una enfermedad temporal en tu cuerpo, o de atravesar una crisis financiera transitoria, no significa bajo ningún concepto que hayas dejado de ser favorecido por Dios. No significa en absoluto que hayas perdido su gracia, su unción o su amor paternal sobre tu vida. Por lo tanto, nunca cometas el error de juzgar la calidad, el valor o el nivel de tu vida cristiana por la situación temporal o la crisis circunstancial por la que estás atravesando hoy. Grabemos estas dos declaraciones de poder en nuestro subconsciente espiritual. Nunca juzgaré mi vida cristiana por mi situación circunstancial, y nunca basaré mi fe en la mejoría física que experimente después de la oración. Entonces, si tú eres un verdadero cristiano, si oras con fervor y aún no has observado la respuesta material o la mejoría instantánea en tu cuerpo o en tu cuenta bancaria, mantente firme en la brecha de la fe. No desmayes, no retrocedas, no te rindas ni te entregues a los pies de las soluciones del mundo, sino que continúa confiando con una fe inquebrantable, sólida y madura en las promesas eternas de nuestro Señor Jesucristo, porque tu milagro y tu proceso ya se encuentran en las manos del Padre. Y en este preciso momento, actuando bajo el diseño del Espíritu Santo, desato sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu familia, sobre tus finanzas y sobre tu salud la palabra de autoridad que el Señor me ordenó entregarte hoy. Recibe el orden de Dios en tu espíritu. Que toda tu vida sea totalmente ordenada, alineada, restaurada y establecida en el nombre poderoso, glorioso, excelso y soberano de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.